le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando en este momento. Vamos a traer una reflexión sobre la palabra del Señor, esperando que sea de edificación a sus almas. Antes de comenzar con la lectura, me gustaría comenzar haciendo una oración para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable, nos ministre a través de su palabra y luego podamos entonces escuchar la reflexión. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Yo te presento en este momento, Padre amado, esta reflexión, Señor, que vamos a estar haciendo sobre tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, y amigos que han de escuchar esta reflexión, Señor, que tú nos hables a cada uno, Señor, a través de tu palabra, que tú nos llenes, Señor, de ti, que tú suplas nuestra necesidad, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques en gran manera, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la reflexión de hoy lleva como por tema tener ánimo. ¿Y qué es tener ánimo? Pues tener ánimo no es otra cosa, viene de la palabra animado. Y si estamos animados es que estamos llenos de vida, es que estamos con fuerzas, es que estamos con alegría. Pues eso es lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra en este momento, que debemos estar de esa manera, llenos de ánimo, llenos de vida, llenos de alegría. Y en esta reflexión vamos a tocar unos pequeños temas en los cuales el Señor nos va a reconfortar por si nos sentimos de alguna de las formas que vamos a estar hablando según la reflexión. El primer punto que quiero tocar es que tengas ánimo, que no temas, porque Dios cumple sus promesas. Y para hablar de eso voy a utilizar el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 24, que dice de la siguiente forma: Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. A veces nosotros nos desanimamos porque el panorama que nosotros estamos viendo no necesariamente es un panorama que pensamos que es el indicado para que Dios cumpla con sus promesas. La realidad es, nosotros no somos quien para pensar o para decidir o para ver, para decir, este es el momento en el que Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas en su momento. Y lo más hermoso que tiene Dios es que Dios siempre cumple lo que promete. Dios no hace una promesa y luego se arrepiente de la misma, sino que Dios, cuando te hace una promesa, es que Dios la va a cumplir. Sea que la va a cumplir rápidamente, más o menos un tiempo después, o hay muchas veces que Dios cumple promesas que nosotros ni siquiera vemos. En el caso de Abraham, el Señor le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes, de millones de personas. Abraham nunca lo vio. Abraham apenas pudo ver a sus hijos. Y hablo de sus hijos porque sabemos que tuvo el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Pero Abraham no vio la multitud de gente, de descendencia que salió de él, y Dios se lo cumplió. De esa misma forma, todo lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Ojo, hay algunas promesas que Dios hace, que Dios las cumple, pero dependen de nosotros. Hay promesas que Dios te dijo tal cosa y Dios te la va a cumplir, pero hay promesas que dependen de nuestra búsqueda con el Señor, porque a lo mejor si el Señor te dice a ti, te hace un llamado pastoral, te hace un llamado misionero, un llamado evangelista, el llamado que sea, pero nosotros no nos ponemos a buscar del Señor, no nos ponemos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no nos ponemos a pagar el precio en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Son promesas que no se van a cumplir, no porque Dios no quiera cumplirlas, son promesas que no se cumplen porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte para que Dios cumpla su parte del trato. Es como yo te doy esto si tú haces esto.
pues si tú no haces la parte tuya, pues Dios no va a hacer la parte de él. Y recuerden que para que las promesas del Señor se cumplan, Dios primero crea un escenario. Dios es Dios, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósito. Y Dios, para cumplir, primero traza una meta, un plan, un propósito en el cual tenemos que pasar primero hasta llegar al cumplimiento de esa palabra. Y muchas veces Dios no nos contesta en este momento porque tienen que pasar ciertas cosas primero. Hay veces que es un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje, a veces es un proceso en el cual Dios tiene que modificar nuestro carácter para entonces Él poder cumplir la promesa. A veces es un proceso en el cual nosotros tenemos que aprender otras cosas, donde tenemos que adquirir unas herramientas, porque por ejemplo, si Dios nos dice... vas a enseñar mi palabra, una promesa, yo te voy a poner a enseñar mi palabra, vas a ser maestro, vas a ser maestra, vas a ser predicador, vas a ser predicadora. Tiene que haber un proceso en el cual tú aprendas la palabra del Señor, donde tú te sientes a leer la palabra del Señor, donde el Señor comienza a tratar contigo, a enseñarte esa palabra, que comience a revelarte lo que quiere decir la palabra. Pero para eso tenemos entonces que sentarnos a leer la palabra del Señor. A veces la promesa que te hace es una promesa de sanidad. Sí, Dios te puede sanar al momento, pero no sabemos en ese proceso del milagro a quién Dios quiere ministrar. No sabemos si le quiere ministrar a los médicos, no sabemos si le quiere pasarte por un proceso para que aprendamos, para que valoremos. Muchas veces Dios a veces nos permite pasar por ciertos procesos antes de cumplirnos nuestras promesas para que nosotros valoremos lo que Dios hace, porque lo que no cuesta trabajo, mi querido amigo, mi querido hermano, lamentablemente no lo valoramos. Y hay veces que tenemos que pasar por ese proceso para que nosotros valoremos esa promesa que Dios nos dio y que contemos y testifiquemos. Pero sí Dios cumple con sus promesas. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para no cumplir lo que ya dijo que nos iba a dar. Así es que en las promesas que están en la palabra del Señor, agárrate de ellas, porque son promesas que son tuyas, que son mías. Hay promesas que Dios nos ha hecho independientemente. Y si Dios habló, si fue Dios el que habló, arreguíndate de esa promesa, porque Dios la va a cumplir. Dios cumple su palabra. Dios es un Dios de pacto. Dios no es un Dios que promete y me olvido, no. Pero tenemos que tener esa búsqueda con el Señor, pues para que el Señor siga trabajando hasta cumplir sus promesas. Tenemos que tener fe, creer en que realmente Dios va a cumplir esa palabra, porque créanme, hermanos, Dios cumple sus promesas. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos en múltiples ocasiones. En este caso de Abraham, a mí me encanta porque, como les decía en un principio, Abraham no vio la multitud de descendencia que él tuvo, pero tú y yo, que sí la estamos viendo y que en cierta forma somos también hijos de esa promesa, porque nosotros somos hijos por fe, pues somos hijos de Abraham porque él fue el padre de la fe. Así es que nosotros estamos viendo ese cumplimiento que no fue a nosotros, fue a Abraham, pero mira qué hermoso que nosotros estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Pues créelo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. Bien, ahora quiero tocar otro tema y como subtítulo es No temas, ten ánimo, Dios da la paz. Y eso está en Jueces capítulo 6, versículo 23, es un versículo corto que dice: pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y te voy a dar un contexto de lo que estaba sucediendo. Esto es en el llamamiento de Gedeón. Sabemos que Gedeón fue el que Dios lo llama, y Dios lo llama porque va a librar a Israel a través de él en una lucha. Y Gedeón, en el momento del llamamiento, él tuvo miedo. Él tuvo miedo y ahí fue donde él trató de
no trató, sino que él buscó confirmación a este llamado que Dios le había hecho con el vellón de lana, que si amanece mojado, que si amanece seco, y confirmación tras confirmación, porque tenía miedo. Y hay veces que Dios nos hace llamados donde no nos sentimos capaces, donde no nos sentimos preparados y nos da miedo. Y aquí es donde yo te digo, ten ánimo. Dios nos llama al más capacitado. Dios nos llama a la persona mejor preparada. Dios llama a las personas que tienen un corazón conforme a lo que Dios necesita para ese llamamiento. Las herramientas que tú necesites en el camino, Él te las va a dar. El conocimiento que tú necesites en el camino, Dios te lo va a dar. Así es que ten paz, ten ánimo y no tengas miedo. A veces Dios nos llama a empresas grandísimas, por ejemplo. Yo he escuchado de personas que Dios los ha llamado y los ha enviado a otros países. Los ha enviado a otros países a predicar la palabra del Señor. Y a veces en un principio son personas que dicen, pero Señor, yo para allá, ¿cómo? ¿Cuándo? A veces, y han renunciado a sus trabajos y han renunciado a su estilo de vida regular. ¿Y usted sabe qué? Que si dentro hay miedo, hay miedo. Puede que haya miedo. Puede que haya miedo. Pero lo lindo de todo es que, como Dios le dijo a Gedeón, paz a ti. O sea, tranquilo, tranquilízate. Dios tiene todo bajo control. A veces Dios nos llama a predicarle a una persona bien difícil. Y Señor, pero ¿cómo yo le voy a predicar a esa persona? Ten paz. Simple y sencillamente cumple con lo que Dios te envió. Hablarle a esa persona. Tu trabajo es sembrar la semilla. El resto se va a encargar el Señor. Ay, Señor, pero ¿qué van a decir de mí? Que importe lo que el Señor piense de nosotros. Ten paz, ten tranquilidad, encomiéndate al Señor y lo que el Señor nos envió a hacer, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y si es mucha el miedo, porque el miedo paraliza, y si es mucho el miedo, haz oración, Señor, quítame el miedo. Y aun si el miedo no se va, pues con miedo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque Dios está con nosotros. No temas, ten ánimo, Dios te da paz. Recibe la paz del Señor y dile, Señor, dame paz, porque lo quiero hacer, pero dame de tu paz y ayúdame. Otro tema, otro pequeño tópico que quería tocar en esta reflexión para que tengas ánimo es, no temas, ten ánimo, solo obedece. La obediencia a veces se nos hace un poco difícil por nuestros temores, por el que dirán, pero la obediencia es bien importante. Y dice Primera de Reyes, capítulo 17, 13, y vamos a utilizar como base a Elías. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y vamos a poner en contexto esta historia bíblica. Aquí está hablando de la viuda. Era una viuda que solamente tenía un hijo y la tierra llevaba 3 años sin llover. Y las viudas no tenían nada que comer, lo que tenía, como le dice en la porción bíblica, solamente tenían un puñado de harina, un poquito de aceite, y ella había salido a recoger unos leños para hacer una torta, cocinarla bajo los leños, comérsela a ella y su hijo y después echarse a morir. No había más alimento, no había llovido, no había agua, la tierra estaba seca. Las opciones que ella tenía no eran muchas. No eran muchas. Y me llama la atención porque Elías lo primero que le pide es un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua. Ella pudo haberle dicho un vaso de agua con la sequía que hay. Ella no le dijo eso. Ella iba, pero él la paró en el camino y le dijo, párate un momentito.
una torta cocida a mí. Entonces ahí ella le da la respuesta que yo le dije. Le acabo de contar, debo decir. Y ella fue y lo hizo. Ella sacó un puñado de harina, hizo una torta, primero para el profeta, luego para ella y para su familia. Y me llama la atención que solo por obedecer fue la clave. Solo por obedecer, la palabra de Dios dice que la harina no escaseó hasta que no llovió. Solo por obedecer, Dios suplió toda la necesidad de ella, de alimento, mientras estaba este proceso tan difícil de la sequía. Y hay veces que en los momentos más difíciles en los que estamos, es cuando el Señor mayormente nos pide obediencia. A veces lo único que tenemos son $10 en la cartera. Y a veces el Señor dice, dale esos $10 a fulano o a fulana. Y uno como que, yache, Señor, pero estos eran los únicos 10 pesitos que tenía para la leche y el pan. Pero ¿sabes qué? En la obediencia es donde está la bendición. Y hay veces que Dios permite estas situaciones para bendecirnos. Esto es como una pequeña pruebita para abrir nuestra bendición. Y usted sabe que si lo único que tenemos son esos 10 pesitos nada más, ellos no se van a multiplicar en la cartera. No vamos a ser más ricos ni menos pobres por dar los 10 pesitos. Vamos a confiar en el Señor. Ten paz, no temas, solo obedece. Solo haz lo que Dios te pidió, para que veamos cómo Dios entonces va a obrar. A mí me llama la atención porque Dios no pasa nada por alto. Nada. Dios no pasa nada por alto. Dios está pendiente de todo. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra mente. Y Dios abre brechas para bendecir. Y hay veces que estas brechas son brechas como que medias incómodas para nosotros. Pero si nosotros obedecemos, aunque parezca que es algo difícil, aunque parezca que, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Obedece, ten ánimo, obedece. Porque detrás de la obediencia viene la bendición. Es como Saúl, como Samuel le dijo a Saúl. La bendición estaba en obedecer. El obedecer es mejor que el sacrificio. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Vamos a obedecer. Más que cualquier otro sacrificio, no, la obediencia es a lo que Dios nos llama. Ten ánimo, obedece. Bien, el próximo tópico que quiero tocar es: no temas, ten ánimo, Dios está aquí. Y esto está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice de la siguiente forma: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me llama la atención porque comienza con no temas, uno de los temas que estábamos hablando ahorita. Tenemos que llenarnos de valor y creer que Dios está aquí, porque no lo vemos, a veces no lo sentimos, porque a veces eso pasa, que oramos y le decimos al Señor: ay, Señor, pero es que yo estoy orando y yo no te siento. Señor, yo estoy ayunando y yo no te siento. Pero Él está aquí. Él está aquí. Me llama a la memoria cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no lo había desamparado. El Padre siempre estuvo ahí. Es la realidad. Simple y sencillamente Él estaba callado. Y había un proceso que Jesucristo tenía que vivir solo para obtener la victoria. Y ese proceso no es que Dios no estaba ahí, es que simple y sencillamente el Padre no estaba interfiriendo para que Cristo tuviera su victoria. Y a veces esas cosas nos pasan a nosotros. No es que Dios no está ahí, claro que Dios está ahí.
Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Aunque no quisiéramos que Dios esté, Dios como quiera va a estar porque Él es omnipresente. Dios está ahí. Pero hay cosas, hay momentos en la vida donde Dios quizás no se entremete y nos deja trabajar. Pero en este versículo me llama la atención porque dice que no temas porque yo estoy contigo. Te está haciendo esa afirmación de que no estás solo, de que son dos. Es el Señor y eres tú. Es el Señor y soy yo. Y dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quiere decir que las fuerzas que tú estás recibiendo no son tuyas. Son las fuerzas que el Señor te da, que a veces pensamos que no tenemos ninguna, pero el Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en el Salmo 92:10 también dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Mira qué cosa tan hermosa. Dios no solamente nos da fuerza de donde no las hay. Dios no solamente nos da fuerza como de búfalo, que es un animal bien fuerte, sino que también el Señor nos unge con aceite fresco. Mira qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan bella, tenemos que tener ánimo porque Dios está aquí. Y dice este mismo versículo 10 de Isaías 41, dice, siempre te ayudaré. No es a veces, no es en algunos momentos sí, en otros momentos no. La Biblia aquí dice que Él siempre te va a ayudar. Que lo que tenemos es que decir, Dios mío, ayúdame. Él te va a ayudar, Él te va a dar esas fuerzas. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué es sustentar? Sustentar es que te va a dar provisión, sustentar es que te va a dar esa fuerza, sustentar es que no te va a dejar caer, sustentar es que te va a suplir. Así es que no temas, ten ánimo, Dios está aquí y si Dios está aquí, no falta nada. Está todo cubierto, está todo set. Vamos a tener ese ánimo. Dice, no temas, ten ánimo. Dios nos cuida. Y eso está en Mateo 10, 30 y 31 que dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Como dice ese himno, y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así es que Dios tiene todo bajo control. Dios hasta lo más mínimo, lo que nosotros menos importancia le prestamos, Dios tiene control, cuidado y conocimiento. Mira lo que dice ese versículo. Pues aún vuestros cabellos están contados. ¿Usted sabe qué es que Dios sabe cuántos cabellos usted tiene en su cuerpo? Son muchos. Pues Dios sabe la cantidad de cabellos que tiene usted, que tengo yo y que tiene el mundo entero. Dios lo sabe todo. Y a lo que se refiere esto no es dándole peso al hecho de que Dios sepa cuántos cabellos tenemos cada uno. Es dándole peso al hecho de que las cosas más sencillas, a lo mejor más insignificantes, hasta eso Dios tiene cuidado. Yo les voy a dar a usted un pequeño testimonio. Yo recuerdo una vez, cuando yo estudiaba en la universidad, yo me hospedaba. Y yo estaba hojeando una revista. Y en esa revista que yo estaba hojeando, yo había visto una falda hermosísima. Era una falda mahón, larga, tipo campana, bien grande, bien bonita, bien hermosa. Y yo recuerdo que cuando yo vi esa falda, dije en mi mente, ay Dios mío, pero qué falda tan hermosa, yo quiero una falda así. Y recuerdo que cuando tiré la revista en mi cama, hojeé la revista completa, cuando tiro la revista en mi cama, la revista cae abierta en la página de la foto de la falda. Pero ahí pasó, ahí quedó. Cuando pasaron pocos meses, entró a esta tienda. Tampoco tenía mucho dinero para gastar un fracatán de dinero en una falda así.
Entro al área de descuento de esta tienda y cuando voy, que estoy mirando, la misma falda que yo había visto en la revista estaba allí tendida y estaba en especial a $10. Usted sabe que yo la agarré más rápido que ligero. Y cuando la estoy pagando, me vino a la memoria lo que meses anteriores yo le había dicho al Señor en mi corazón cuando yo estaba viendo la revista. ¿Qué es lo que yo le quiero traer con esto? Que eso es una cosa tan sencilla, quizás tan insignificante, pero hasta eso Dios está pendiente y Dios tiene cuidado porque nosotros somos sus hijos. Y la Biblia dice que si aún nosotros siendo malos a nuestros hijos no le damos una serpiente a nuestros hijos cuando nos piden pescado, o no le damos una piedra cuando piden pan, ¿qué más el Padre que no nos da buenas dádivas? Claro que nos las da. Pues Dios está pendiente de todo, eso es lo que quiere decir eso, y Dios nos cuida. Dios es un Dios de detalle. Así es que lo que tenemos es que hablar con Él, sincerarnos con Él, para que entonces Dios nos conceda esas cosas que tenemos necesidad, porque Dios nos cuida. Y por último, dice, no temas, ten ánimo, Jesús resucitó. Y eso está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 5, que dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Para ponerlo en contexto, Jesucristo fue crucificado y cuando las mujeres al tercer día fueron a la tumba estaba abierta y se encontraron con un ángel que le dijo estas palabras, que Jesús ya no estaba allí. ¿Y por qué te pongo esto al final? Mira, hermano, la victoria más grande que había que pagar, que había que obtener, Jesucristo ya la obtuvo por nosotros. ¿Y qué Él hizo? Él murió y resucitó. Y al Él morir y al Él resucitar, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, Él las cargó sobre Él. Y gracias a esa sangre tan bonita que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros fuimos lavados. Porque para el perdón de nuestros pecados hacía falta un sacrificio. El problema es que el sacrificio que se hacía en la antigüedad de un animal que era inocente, por eso era que tenía que ser un animal, porque era inocente, no nos limpiaba de pecados, sino que esa sangre simple y sencillamente cubría nuestros pecados. O sea, es como cuando usted barre toda la casa y toda esa basura usted la echa debajo de la alfombra. Quizás nadie la ve, pero está ahí. Si levantas la alfombra, el sucio está ahí. Cuando Cristo vino 100% hombre. Y cuando Él vino, Él era 100% hombre, pero tenía conocimiento también 100% Dios. Y Él vino y Él vivió la vida de un hombre común. Él oraba, Él ayunaba, en su momento llegó a trabajar y comenzó a predicar la palabra del Señor, comenzó a cumplir las leyes terrenales. Vivió una vida perfecta, sin mancha. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él tenía que vivir una vida sin mancha para que cuando Él muriera, nuestros pecados fueran lavados. Luego de vivir esa vida excelente, se da a sí mismo. Él lo crucifican, muere por nosotros, y es por eso que por esa sangre nosotros somos limpios. Por esa sangre nosotros podemos orarle al Padre directamente y Él nos escucha. Ese velo se rasgó, ya nuestros pecados no están cubiertos. No, esa sangre lava, esa sangre limpia. Y Dios, todas las victorias que nosotros necesitábamos, Él la obtuvo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias a esa victoria es que nosotros podemos clamar a Él. Gracias a esa victoria es que podemos pedirle a Él, que Él intercede por nosotros ante el Padre. Que no estamos solos, que nos dejó un consolador que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo también es Dios mismo. O sea que
Querido hermano, querido amigo, ten ánimo. Sé que son momentos fuertes, son momentos difíciles lo que vive la humanidad. Y no solamente ha sido nuestra generación, si nosotros leemos la Biblia, en el caso de la viuda estaba viviendo un momento bien difícil. Saber que no hay comida, no hay alimento porque no hay agua. Ella estaba viviendo un momento bien difícil, pero aún ahí Dios estaba. Y yo lo que le quiero decir es, si en ese entonces Cristo no había muerto por nosotros, ahora que murió, que resucitó, que nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, no estamos solos. Dios tiene control, Dios tiene cuidado, Dios está aquí, Dios nos da la paz, Dios cumple sus promesas. Así es que agárrate de esta palabra, pídele a Dios que nos aumente la fe. Pídele a Dios si necesitamos ese ánimo para orar, que Dios nos dé fuerzas, ánimos para seguir orando, seguir buscando de la presencia del Señor. Dios nos ama, Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Así es que le dejo esta palabra en el nombre de Jesús, esperando que haya sido de bendición para el Señor. Toda la gloria es del Señor, porque Dios es grande. Dios les bendiga y adelante.